El primer bloque temático de la teoría del valor en los economistas italianos, 1882, de Achille Loria, funciona formalmente como su introducción y marco crítico fundamental. En este capítulo de apertura, Loria no se limita a realizar una presentación formal de la obra, sino que expone desde el comienzo su tesis metodológica e ideológica, estableciendo las bases desde las cuales desarrollará todo su análisis posterior. En primer lugar, el autor emprende una defensa de la originalidad del pensamiento económico italiano. Comienza cuestionando el fuerte sesgo intelectual de su época, que atribuía a la escuela clásica inglesa, representada por Adam Smith y David Ricardo, y a la escuela francesa, encabezada por Jean-Baptiste Say, el origen exclusivo de la economía política moderna. Frente a esa interpretación, sostiene que la tradición italiana posee una identidad propia, profunda y precursora que nunca recibió el reconocimiento internacional que merecía. Afirma que los economistas italianos no fueron simples repetidores de las ideas anglosajonas, sino pensadores independientes que desarrollaron un enfoque radicalmente diferente para comprender los fenómenos económicos. A continuación, Loria introduce el que considera el núcleo conceptual del capítulo: la distinción entre dos grandes maneras de entender el valor económico. Por un lado, critica a la escuela anglosajona por reducir el valor a factores puramente materiales, mecánicos y cuantificables, fundamentándolo casi exclusivamente en el costo de producción y en la cantidad de trabajo invertido para producir un bien. Por otro lado, sostiene que la escuela italiana abordó el problema desde una perspectiva psicológica y humana. Según esta tradición, el valor no reside de manera intrínseca en el objeto, ni depende únicamente del esfuerzo requerido para fabricarlo, sino que nace en la relación entre las necesidades del ser humano, la utilidad que el bien posee para satisfacerlas y la escasez del recurso disponible. De este modo, el valor deja de ser una propiedad objetiva de las mercancías para convertirse en el resultado de una valoración realizada por el individuo. Este fragmento refleja con precisión la bifurcación teórica que Achille Loria identifica en los orígenes de la economía política. Para desarrollar este núcleo conceptual del primer capítulo, el autor profundiza en las implicaciones filosóficas, metodológicas y prácticas del enfrentamiento entre la perspectiva objetiva, propia de la tradición anglosajona, y la perspectiva subjetiva, característica de la escuela italiana. En primer lugar, Loria dirige una crítica a la escuela anglosajona, a la que acusa de haber materializado el concepto de valor. Observa que la tradición británica, consolidada por Adam Smith y perfeccionada por David Ricardo, aspiraba a descubrir leyes económicas que poseyeran el mismo grado de precisión que las leyes de la física formuladas por Newton. Para alcanzar ese objetivo, era necesario encontrar un patrón de medida estable e invariable. En consecuencia, los economistas ingleses definieron el valor de cambio principalmente en función de la cantidad de trabajo incorporada a las mercancías y de los costos de producción, como los salarios, las rentas y las herramientas empleadas en el proceso productivo. Al hacerlo, eliminaron al sujeto de la ecuación económica y transformaron el valor en una propiedad casi física de la mercancía, acumulada durante su fabricación. Loria considera que esta concepción resulta excesivamente mecánica, ya que entiende el valor como una magnitud exclusivamente cuantificable y material. Desde su perspectiva, esa limitación impide explicar de manera satisfactoria fenómenos como las variaciones de precio de los bienes irreproducibles, entre ellos las obras de arte, o los cambios repentinos en las preferencias del mercado, situaciones en las que el costo de producción permanece inalterado, mientras el precio puede aumentar o disminuir de forma considerable. Frente a este mecanicismo, Loria reivindica la originalidad de la tradición italiana, cuya principal fortaleza consiste en haber construido su teoría económica sobre la psicología humana. Para pensadores como Galliani, Berry y Genovesi, la economía no comienza en los talleres ni en las fábricas, sino en la mente y en las necesidades del individuo. Desde esta perspectiva, una mercancía no posee valor por sí misma de manera aislada. El valor surge únicamente cuando un objeto entra en relación con una persona que experimenta una necesidad o un deseo. Se trata, por tanto, de un concepto esencialmente relacional.
Lo que determina el valor no es una propiedad objetiva del bien, sino la intensidad de la necesidad experimentada por el individuo en combinación con la capacidad que ese bien tiene para satisfacerla. El valor deja así de ser una cualidad inherente a las cosas para convertirse en el resultado de un proceso de valoración realizado por el sujeto. Loria explica además que la escuela italiana logró articular una teoría especialmente sofisticada mediante la interacción de tres elementos fundamentales: la necesidad, la utilidad y la escasez. La necesidad constituye el punto de partida de todo proceso económico. Los economistas italianos comprendieron que las necesidades humanas no son fijas, sino variables, elásticas y profundamente influenciadas por el contexto social y cultural. Sobre esa base se construye el concepto de utilidad, entendida no como una propiedad objetiva del bien, sino como la capacidad que el individuo percibe en él para satisfacer sus deseos o necesidades. Finalmente, la escasez actúa como el factor que modula la intensidad de la valoración. Este es el aspecto que Loria considera más brillante de la tradición italiana. Autores como Ferdinando Galiani demostraron que la utilidad por sí sola no basta para generar valor de cambio. El aire, por ejemplo, posee una utilidad extraordinaria, pero normalmente carece de valor económico porque se encuentra disponible en abundancia. Solo cuando la utilidad se combina con la dificultad para obtener un bien, es decir, con su escasez, el deseo psicológico del individuo se intensifica y, en consecuencia, aumenta la valoración que realiza de ese bien. La conclusión metodológica de Loria se desprende naturalmente de este análisis. Al desplazar el centro de la explicación económica desde el costo material hacia la valoración realizada por el individuo, la escuela italiana anticipó en más de un siglo algunos de los principios que posteriormente desarrollarían las corrientes económicas contemporáneas. Según Loria, mientras la tradición inglesa proporcionó a la economía una estructura de carácter métrico e industrial, la tradición italiana le otorgó una dimensión auténticamente social, humanista y psicológica. Gracias a este cambio de perspectiva, el mercado deja de entenderse como un simple intercambio de bienes materiales para concebirse como una compleja red de voluntades, necesidades y valoraciones humanas que interactúan y entran permanentemente en conflicto. Sobre esa base, Loria plantea una hipótesis especialmente audaz para su época. Aunque en 1882 la revolución marginalista impulsada por Jevons, Menger y Walras apenas comenzaba a consolidarse en Europa, el autor sostiene que los economistas italianos de los siglos XVI, XVII y XVIII ya habían descubierto los fundamentos de la teoría subjetiva del valor y de la utilidad. A su juicio, pensadores como Davanzati y Galiani habían resuelto el problema de la aparente contradicción entre el valor del agua y el de los diamantes, mucho antes que los economistas clásicos ingleses, precisamente porque comprendieron que el valor varía de acuerdo con la escasez relativa de los bienes y con la intensidad del deseo psicológico que despiertan en las personas. Esta audaz hipótesis de Achille Loria constituye mucho más que un ejercicio de reivindicación histórica. Representa una profunda reconstrucción de la genealogía del pensamiento económico, mediante la cual el autor intenta demostrar que la Italia de los siglos XVI al XVIII fue el verdadero lugar de gestación de las ideas que el resto de Europa identificaría hacia finales del siglo XIX con la denominada Revolución Marginalista. Desde esta perspectiva, el objetivo de Loria no consiste únicamente en rescatar a una serie de economistas olvidados, sino en sostener que muchas de las innovaciones atribuidas a los marginalistas ya habían sido formuladas, aunque de manera menos sistemática, por pensadores italianos de siglos anteriores. Para comprender el alcance de esta afirmación, es necesario situarse en el contexto de 1882, año de publicación de la obra. En ese momento, las teorías desarrolladas por William Stanley Jevons en Inglaterra, Carl Menger en Austria y Leon Walras en Suiza apenas comenzaban a consolidarse. Sus trabajos, publicados aproximadamente una década antes, todavía enfrentaban una intensa resistencia académica mientras intentaban desplazar el predominio de la economía clásica basada en el valor-trabajo. En ese escenario, el consenso intelectual consideraba que la teoría subjetiva del valor y de la utilidad constituía un descubrimiento completamente moderno. La originalidad de Loria radica en cuestionar esa interpretación.
En lugar de aceptar que el marginalismo había surgido de manera repentina en la década de 1870, sostiene que sus principios fundamentales ya habían sido concebidos por los economistas italianos mucho tiempo antes, y que su legado había quedado eclipsado por la enorme influencia alcanzada posteriormente por la escuela clásica británica. Para fundamentar esta tesis, Loria vuelve sobre uno de los problemas más célebres de la economía clásica, la denominada paradoja del agua y los diamantes. Adam Smith había señalado la aparente contradicción existente entre el enorme valor que posee el agua para la supervivencia humana y su escaso valor de cambio en el mercado, frente al caso de los diamantes, cuya utilidad práctica es limitada, pero cuyo precio alcanza niveles extraordinariamente elevados. Incapaz de resolver satisfactoriamente esta contradicción a partir del concepto de utilidad, Smith terminó desplazando el centro de su explicación hacia el costo de producción y la cantidad de trabajo incorporada en los bienes. Loria sostiene que los economistas italianos nunca quedaron atrapados en ese dilema porque habían incorporado dos variables decisivas. La primera era la escasez relativa, entendida como la disponibilidad concreta de un bien en una situación determinada, y no como su utilidad abstracta. La segunda era la intensidad de las necesidades y de los deseos humanos, que varía constantemente y disminuye a medida que dichas necesidades se satisfacen. Gracias a la combinación de ambos elementos, la paradoja desaparece. El valor depende de la interacción entre la utilidad percibida y la escasez del bien en circunstancias específicas, y no de su utilidad total para la humanidad. Entre los autores que respaldan esta interpretación, Loria concede un lugar destacado a Bernardo Davanzati. Según su análisis, este pensador comprendió con notable anticipación la estrecha relación existente entre la abundancia, la escasez y la formación del valor. Davanzati explicaba que un bien ordinario como un huevo de gallina podía adquirir un valor inmenso si constituía el único alimento disponible para un monarca atrapado en una fortaleza sitiada. En esa situación, el valor del objeto dejaba de depender de sus características materiales para estar determinado por la extrema escasez del bien y por la intensidad de la necesidad experimentada por quien deseaba obtenerlo. De esta manera, el valor se transformaba de acuerdo con las circunstancias concretas y con el estado psicológico del individuo, anticipando una concepción claramente subjetiva del fenómeno económico. No obstante, la figura que ocupa el lugar central en la argumentación de Loria es Ferdinando Galiani. Su tratado de la moneta, publicado en 1751, es presentado como la expresión más acabada de esta tradición intelectual. Loria destaca que Galiani formuló una relación conceptual, según la cual el valor resulta de la interacción entre la utilidad y la escasez. A partir de este principio, el economista italiano ofrecía una solución elegante al problema que posteriormente inquietaría a Adam Smith. El agua no posee un bajo precio porque sea poco valiosa para la vida humana, sino porque normalmente se encuentra disponible en abundancia, permitiendo satisfacer las necesidades de las personas sin dificultad. Los diamantes, en cambio, alcanzan precios elevados porque su extraordinaria rareza impide que la oferta pueda satisfacer plenamente el deseo de poseerlos. Su valor económico no proviene de una utilidad material superior, sino de la combinación entre una disponibilidad extremadamente limitada y un deseo persistente de obtenerlos. La conclusión a la que llega Loria posee un alcance historiográfico considerable. Su propósito no consiste en disminuir la importancia de Jevons, Menger o Walras, cuyas contribuciones reconoce, sino en reconstruir el árbol genealógico de la teoría económica. Desde su perspectiva, aquello que Europa celebró como una revolución intelectual durante la década de 1870 representaba, en realidad, la culminación de una tradición psicológica y subjetiva iniciada por los economistas italianos varios siglos antes. La diferencia fundamental radica en que aquellos autores habían desarrollado sus intuiciones mediante razonamientos filosóficos y observaciones psicológicas, mientras que los marginalistas del siglo XIX contaban ya con las herramientas matemáticas necesarias para formalizar esas mismas ideas dentro de un sistema teórico riguroso. Así, para Loria, el verdadero mérito de los italianos no fue haber llegado tarde a la revolución marginalista,
sino haber concebido intuitivamente sus principios fundamentales mucho antes de que existieran los instrumentos científicos capaces de expresarlos con precisión. En los párrafos finales del capítulo, Loria introduce además una crítica que anticipa la orientación sociológica e histórica que caracterizaría el resto de su obra. Reconoce que la escuela italiana tuvo el mérito de identificar la dimensión psicológica del valor, pero sostiene que tanto los economistas italianos como los ingleses compartieron un mismo error fundamental: considerar el valor como una ley natural abstracta, separada de las condiciones sociales que determinan la propiedad. Desde esta perspectiva, adelanta que el valor de cambio existente en el mundo real no puede explicarse únicamente como el resultado de individuos que evalúan necesidades o de la cantidad de trabajo incorporada a los bienes, sino que se encuentra profundamente condicionado por la distribución de la riqueza y por el monopolio de la tierra. Este pasaje revela el rasgo más característico del pensamiento de Achille Loria y marca el momento en que deja de actuar únicamente como historiador del pensamiento económico para convertirse en un auténtico sociólogo de la economía. Con esta crítica, incorporada a su obra de 1882, rompe con las concepciones tradicionales defendidas tanto por la escuela clásica inglesa como por la escuela italiana, y presenta una interpretación propia, que posteriormente sería identificada como el lorianismo. Su objetivo consiste en demostrar que el valor económico no puede comprenderse plenamente mientras permanezca separado de las instituciones sociales, las relaciones de poder y las formas de propiedad que organizan la vida económica. El primer aspecto de esta crítica se dirige contra lo que Loria considera el naturalismo económico. A su juicio, tanto los economistas británicos como los italianos, pese a las profundas diferencias que mantenían entre sí, compartían un mismo error epistemológico. Ambos concebían el valor como una categoría universal, válida para cualquier sociedad y para cualquier momento histórico. Los economistas ingleses lo interpretaban como un hecho objetivo, derivado de la producción y del trabajo incorporado a las mercancías, mientras que los italianos y posteriormente los marginalistas lo entendían como el resultado de la valoración psicológica realizada por un individuo aislado. Para ilustrar esta última postura era frecuente recurrir al ejemplo de Robinson Crusoe, imaginando a un ser humano completamente solo que calculaba la utilidad de los bienes disponibles en una isla desierta. Loria rechaza esta imagen por considerarla una abstracción excesiva. Sostiene que los individuos reales nunca actúan en un vacío social ni en una naturaleza libre de condicionamientos históricos. Toda decisión económica está inserta en un entramado de instituciones jurídicas, clases sociales y relaciones de poder que condicionan las posibilidades de acción de cada persona. En consecuencia, cualquier teoría que presente el valor como una ley natural independiente de esas circunstancias deja fuera precisamente el elemento que define el funcionamiento efectivo de la sociedad. A partir de esta crítica, Loria introduce el factor que considera decisivo para comprender la formación del valor, el monopolio de la tierra. Este concepto ocupa un lugar central dentro de su teoría general y constituye el fundamento de buena parte de su interpretación histórica. Según su planteamiento, es posible imaginar un estado hipotético en el que la tierra sea abundante y pueda ser utilizada libremente por cualquier individuo. En una situación semejante, quien rechazara las condiciones impuestas por otro productor o propietario tendría siempre la posibilidad de trabajar su propia parcela y satisfacer directamente sus necesidades. En ese contexto ideal, el trabajo, la utilidad y el intercambio funcionarían de manera relativamente equilibrada, ya que nadie dependería forzosamente de otro para acceder a los medios de producción. Sin embargo, Loria sostiene que ese escenario no describe la realidad histórica. El mundo en el que operan las economías modernas es un mundo donde la tierra ha sido apropiada y monopolizada por una parte de la sociedad. Como consecuencia de ello, una gran proporción de la población queda privada del acceso directo a los medios de producción y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a quienes controlan la tierra y el capital. Esta transformación modifica profundamente las relaciones económicas, ya que el intercambio deja de producirse entre individuos situados en condiciones equivalentes y pasa a desarrollarse dentro de una estructura caracterizada por profundas desigualdades de poder.
Desde esta perspectiva, Loria concluye que el valor de cambio observado en los mercados reales nunca constituye el resultado puro de consumidores que valoran libremente los bienes según sus necesidades, ni tampoco la simple expresión de las cantidades de trabajo empleadas en la producción. Antes de que un precio llegue al mercado, ya ha sido condicionado por la organización social existente. La utilidad misma parece distorsionada porque el deseo de una persona con grandes recursos económicos posee una capacidad de compra incomparablemente superior a la de un trabajador empobrecido. En consecuencia, los precios no reflejan una utilidad humana abstracta e igual para todos, sino la distribución desigual del poder adquisitivo entre las distintas clases sociales. Del mismo modo, los costos de producción tampoco representan exclusivamente el trabajo realizado, ya que incorporan las rentas obtenidas por propietarios de tierras y otros grupos que participan del proceso económico sin aportar necesariamente un trabajo equivalente, apropiándose de una parte de la riqueza generada. La conclusión sociológica de Loria sintetiza toda esta crítica. El valor no puede entenderse como una propiedad física de las mercancías, ni como una simple valoración psicológica realizada por individuos aislados. Se trata, ante todo, de una categoría social e institucional cuya configuración depende de la forma en que una sociedad organiza la propiedad, distribuye la riqueza y establece las relaciones entre sus distintas clases. Desde esta perspectiva, comprender por qué los bienes alcanzan determinados precios exige analizar previamente las normas jurídicas que regulan la propiedad y las condiciones históricas que determinaron la apropiación de la tierra y de los medios de producción. El valor económico deja así de aparecer como un fenómeno puramente técnico o psicológico para convertirse en una manifestación de las estructuras de dominación que organizan la vida social. En conjunto, este primer capítulo constituye el manifiesto teórico de la obra. Su propósito consiste en demostrar que la historia del pensamiento económico italiano sobre el valor representa, en realidad, la historia de un enfoque psicológico y subjetivo que quedó interrumpido por la posterior hegemonía de la escuela clásica inglesa. Al mismo tiempo, prepara el terreno para el análisis cronológico que desarrollará en los capítulos siguientes, comenzando por los autores del siglo XVI, todos ellos examinados a la luz de esta misma interpretación general.